¿Qué tal, estimados estudiantes? Continuamos con esta segunda parte de la duda metódica. Y bien, solamente retomando la idea central que comentaba anteriormente, que las tres analogías tienen un papel de discernimiento para poder con contundencia decir que es necesario aplicar la duda metódica, es decir, el dudar de los presupuestos de las ciencias, más aparte, someterlo bajo el juicio de una recta razón y de un discernimiento epistemológico. Y con esto, entonces, queremos decir que esta idea de poder discernir completamente la verdad también lo va a aplicar René Descartes, pues, al ámbito filosófico, que es la parte que posiblemente por sistema nos puede complicar un poco más en la comprensión. Bien, dejando estos tres analogías, tendremos que decirlos bien. Como esa es una redundancia de lo que yo ya he dicho, no son sus hipótesis, o sea, no son verdaderamente algo que él crea que se dan así en la realidad, sino sirven para poder profundizar esa necesidad de dudar para no dudar más. Es decir, que lo que era dudoso se convierta en algo, una verdad completa o certero, con contundencia. Por eso mismo entonces viene lo que ahora sí es el principio del método. El principio del método es la duda total, que es el cogito ergo sum, que traducido del latín al español sería pienso, por lo tanto existo. ¿Sí? El pienso, luego existo. El luego es la conclusión de un silogismo en el cual a partir de la duda metódica esta es una verdad, pero vamos a explicarlo poco a poco. Algo de lo cual lleva la duda metódica es yo tengo que dudar de todo, pero entonces viene una situación. Si yo dudo de todo, entonces algo que no dude por ninguna circunstancia es de que estoy dudando. Es decir, no puedo dudar de la persona que duda. En este caso, no puedo dudar que yo, que estoy dudando, pienso que estoy dudando. Por lo tanto, entonces, el hecho de que yo pueda pensar que estoy dudando, eso me hace llegar a una verdad certera. Yo que pienso existo, porque si no existo, no puedo pensar. Si no puedo pensar, no puedo dudar. Por lo tanto, la primera afirmación del método es que yo para dudar necesito existir. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque entonces está siendo válida la idea de que yo dudo de mi existencia, dudo de que dudo, pero no puedo llegar a dudar de que yo que pienso que dudo, existo. Suena como un trabalenguas, pero es un silogismo en el cual lo que está enarbolando es que el pienso luego, por lo tanto existo, es la comprobación del método. Yo dudé y entonces ahora estoy afirmando que existo. Por lo tanto, entonces la existencia es algo de lo cual jamás se puede dudar. ¿Por qué? Porque es algo que está llegando por método científico, y por método también de silogístico o lógico. Entonces, el discurso del método era algo parecido, que en un primer momento el hombre tiene que afirmar su existencia y después todo otro conocimiento. Por lo tanto, entonces, el hecho de que el pienso luego existo sea el principio de su método es que del lado derecho es básicamente que yo puedo pensar lo verdadero de lo falso, pero jamás puedo dudar de la persona que está dudando, es decir, el yo. O sea, él es el principio fundamental del método científico, que es la persona. Por eso, algo de lo cual jamás Descartes puede dudar es de la existencia. Porque si duda de la existencia, inmediatamente viene, pero estás existiendo. ¿Por qué? Porque estás pensando. Y el hecho de pensar o dudar te hace afirmar absolutamente en primera instancia tu existencia. Por lo tanto, no puedes dudar de la existencia. Y ese es uno de las primeras verdades que se llega con el método descartiano. El pienso, por lo tanto, existo. Explicado así de una forma más completa, pues en esta diapositiva. Entonces, chicos, ¿por qué tiene que llegar esto o por qué es importante el luego existo? Bueno, porque para él, si ya puedo afirmar con certeza una idea clara y distinta
que una verdad completa es la existencia. Por lo tanto, es una sentencia que si entonces yo existo, por lo tanto puedo dudar. Entonces, esa es una afirmación clara y distinta y es una verdad entonces completa. Y por ello es el principio de toda la argumentación. Ahora, aquí viene esta situación. Del lado derecho están unas frasecitas que sí tenemos que explicar. ¿Por qué? Primeramente porque Descartes está llegando a esta situación. No es una argumentación deductiva, sino por intuición. Es decir, no deduces revisando si todos los hombres que existen están pensando y si una vez dudaron de su existencia, sino tú llegas por una comprensión lógica de darte cuenta de tu existencia. Es decir, que la capacidad de razón te hace también reflexionar sobre tu existencia. Y entonces esa no te cae porque tú lo viste o porque lógicamente lo estuviste estudiando o llegamos a una forma de experimentación para decir, bueno, existimos. No, sino porque fue lo inmediato, es la existencia. Es por eso se llama intuición, que es lo inmediato. O sea, no se necesita el proceso racional para darnos cuenta de esa realidad que es la existencia. Bien, entonces por eso, chicos, aunque sí Descartes es racional, pero también aquí estaríamos hablando que abre el principio de la reflexión al existencialismo, que es, bueno, nosotros por razón nos damos cuenta de la existencia. Y aún a pesar sin eso, por intuición nos damos cuenta de que existimos. Pero no le está dando contenido, simplemente está afirmando una consideración humana que pues hasta podríamos decir que está de sobra decirlo, pero él lo hace de una manera lógica para poder entonces hacerlo más claro. Ahora, este es un tema que ya tiene que ver con la parte filosófica. Para Descartes, todas las cosas existentes están divididas, así como en el dualismo platónico y el aristotélico, tienen dos partes, digámoslo así, que él lo va a llamar sustancias. Recordemos que en la filosofía aristotélica, sustancia más bien se entendía como una esencia, la parte espiritual o inmaterial que le daba la consistencia a las cosas. Aquí no. Aquí va a mandar sustancia como contenido, como forma. Entonces, todas las cosas están compuestas de dos sustancias, que le va a llamar, por ejemplo, res cogitans, que está en latín, que es la res es la cosa y cogitans pensante, sustancia pensante o la cosa pensante, que nosotros diríamos es la idea. Y está la res extensa o cosa extensa. Aquí le vamos a llamar sustancia extensa, que es la materia que compone esa cosa. Entonces, la res cogitans es importante porque esa esencia espiritual es lo que está conectado con el mundo perfecto, el mundo divino. Recordemos que en el mundo medieval, y Descartes y el moderno, si bien tenían broncas con la iglesia, pero jamás se ponía la existencia de Dios en duda. Dios era necesario para todos los sistemas y para Descartes mucho más. Entonces, la res cogitans es la sustancia espiritual o inmaterial que está conectado con el mundo divino y perfecto, que es lo que le da el ser a las cosas. ¿Sale? Incluida en nosotros, pues, lo que va a ser el alma, digamos, el pensamiento. Nuestra alma es compuesta por esta sustancia pensante. Ahora, ojo, ¿sale? La res extensa, como decía, es la parte material, que solamente de esta se puede predicar la extensión, es decir, peso, tamaño, contorno, color. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es lo curioso de estas dos? Que el único que posee la res cogitans es el ser humano. ¿Sale? Todos los demás, aunque sean animales, plantas, todos son res extensa. ¿Sale? Entonces, a decir, ¿por qué estas dos? Bien, porque el único que tiene la sustancia pensante es el ser humano, porque es el único capaz de darse cuenta de su existencia. Es el único que tiene la conciencia. Si bien los otros tienen la forma, digamos, de compartición de la idea que está en el mundo inmaterial, ellos al momento de existir solamente existen en sustancia extensa, nada más. Animales, plantas,
y todo lo inanimado es res extensa. El ser humano es el único que tiene la res cogitans, la sustancia pensante, es el único que tiene alma, para que me entiendan, el único que puede ser consciente de su existencia y darle un sentido a su propia existencia y darle sentido a las realidades extensas o al mundo creado. Ahora bien, por eso es importante que esto quede claro, porque eso va a ser la situación. Hasta allí, digámoslo así, René Descartes era coherente en su sistema. Y claro que sí, porque se comprobaba contundentemente, como igual que la existencia, por intuición, de que el ser humano es el único que es capaz de darse cuenta de su existencia. El problema es que René Descartes, con los avances de su tiempo, pues no podía dar respuestas a otras situaciones. Entonces decía, bueno, pero en el ser humano, ¿cómo ves esa alma inmaterial? ¿Cómo hace el ejercicio racional el ser humano? ¿Cómo se puede hacer su autonomía y su creatividad? Y entonces René Descartes, pues obviamente, pues no conocía todas las respuestas. Entonces él, en su afán de como darle una fundamentación de esta comunicación, porque es el único ser humano que posee estas dos sustancias, la sustancia material y la sustancia, material o extensa y la sustancia pensante. Entonces, la gran pregunta es cómo se comunicaban, cómo interactuaban, cómo algo material, inanimado, puede tener conciencia y puede tener esa libertad. Entonces, obviamente, que él decía que el hombre es una sustancia que está no revuelta, pero es única. Está compuesta por este espíritu, pero también por esta sustancia extensa. Ahora, esta sustancia es inseparable. No puede separar el alma del cuerpo ni el cuerpo del alma, porque es la forma en la que ellos pues interactúan. Pero entonces, aquí viene pues donde él dice, ¿cómo se interactúan estos? Bueno, él decía que era a través de la glándula pineal que existía en el cerebro. ¿Por qué le puso la glándula pineal? Bueno, porque está en una parte del cerebelo que es el encargado también de producir pues la parte de la imaginación. Y entonces, aquí viene la gran situación. La glándula pineal, o esta también la res cogitans, o el alma espiritual, tenía que ver con las ideas innatas, ¿sí? Estas ideas innatas yacían en la glándula pineal y hacían que pudiéramos recordar, que pudiéramos organizar, que pudiéramos intuir, porque estaban en la glándula pineal. Entonces, a través de la glándula pineal, donde estaban contenidas la idea innata, que es el alma del hombre, y es la res cogitans, la sustancia pensante, hacía que todo nuestro cuerpo, como sustancia extensa o material, pudiera moverse, pudiera ejercer todo esto. ¿Qué pasa si la glándula pineal dejara de existir? Pues según Descartes, pues nos quedaríamos como en un estado como un animal, porque no tendríamos el alma que nos hace autónomos y que nos hace capaces de nuestra racionalidad, que es la que nos hace diferenciarnos de todas las otras criaturas que él considera pura sustancia extensa. ¿Sale? Entonces, hasta cierto punto, esta es la parte, digamos, que se somete a juicio de Descartes. Tengamos en cuenta que, bueno, el método matemático que él quiere enarbolar, aplicarlo a la filosofía, pues aquí empieza a tener una dificultad, porque como una cuestión espiritual inmaterial puede estar atrapada en una sustancia material, que es la glándula pineal. Entonces ahí digamos que Descartes es donde su filosofía pues empieza a tener dificultades. Digamos, esto es la parte filosófica. La parte de su aportación matemática, geométrica, pues es grandiosa, pero obviamente con los avances de su tiempo, con lo que había de su tiempo, él trató de dar una respuesta. Limitada obviamente, pero no por eso la podemos desprestigiar como un intento. Y bien, por ello vamos a ir reflexionando pues la intención de René Descartes en esta comunicación de la sustancia. Recordemos, res cogitans, res extensa, y se comunican a través de